Muy bien, bienvenidos, muy buenas tardes a una nueva edición de Mercado por Expertos. Hace una semana exactamente cerrábamos, nos despedíamos de nuestro encuentro semanal diciendo que ya sabíamos que el Sacro Colegio Cardenalicio había logrado los 2 tercios y ya había nombrado al jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No sabíamos el nombre. Un ratito después de cerrar nuestro programa aparecía el nombre de quien, bueno, hoy todos se pelean para ver quién lo conoce y quién lo quiere más. A nuestro arzobispo, al cardenal primado, al padre Jorge Mario Bergoglio, ahora sumo pontífice. Un hombre que realmente lo conoce, lo quiere, lo aprecia y trabajó mucho para acercarlo al gobierno en algún momento, pero que básicamente lo conoce y lo quiere, formado con los jesuitas, es Julio Bárbaro. ¿Cómo estás, Julio? Bien, muy bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Recordás muchos procesos que en una semana se han desatado las reacciones aquí en el mundo? ¿Como este? Digo, para nosotros, la muerte de Perón, que nos dio vuelta en el aire, ¿no? Nos dejó, fue una conmoción de Huérfanos. Huérfanos. De esa que pasan los días y vos crees que la terminaste de asumir y no, sigue. Y la otra para los argentinos fue Malvinas. Un golpe, ¿no? Esa demencia ante la cual te costaba saber dónde pararte. Creo que la mayor dimensión fue esto, porque nos encontramos con que hay un argentino que se ubica en el lugar más importante del mundo. Cuando ayer vos y yo veíamos haciendo cola a la Merkel o a Dilma Rousseff. ¿Cómo le habló? ¿Con qué cariño le habló Merkel, viste? Y le habló en español, digamos. Correa, que tiene que ver con esta... Y entonces lleva a la madre para... Digo, y que el Papa lleva un cartonero y un maestro... Y que lo importante de los denunciantes, de estos pequeños, de los Berbisky y todo eso, es cómo obligan a que observemos al Papa y aparecen las historias en serio, la solidaridad, las villas, el trabajo. Miles. En todos lados estuvo. Era como una ebullición donde aparecía todo virtud, todo espacio de virtud. Y aquello que ponen etiqueta, izquierda, derecha, ¿viste? Esos tipos que lograron ocupar un espacio absurdo, reivindicando, digamos, cuestionando a Perón y reivindicando la violencia, sin entender mucho del tema, porque Perón los echa de la plaza por la violencia, ellos creen que esa era su virtud, la culpa era de López Rega. Individuos que nunca se ocuparon de explicar la contraofensiva, que tuvo mucho olor a delación, a traición, a entrega, a suicidio y a demencia. Y ahí no estaba López Rega, no estaban los jesuitas, no estaba vos, no estaba yo. Eran ellos solos. Creo que esto cambia la relación interna de los argentinos. Queda, qué sé yo, quedan un grupo de seres menores demostrando su gorilismo. Digo, yo ojí ese libro que escribieron Feynman y González, me dio una vergüenza, los dos eran amigos míos. Dije, yo estaba loco antes, porque ser amigo, los invitaba a comer a mi casa a Feynman, a González, a Chacho Álvarez. Leí el libro, es un libro que podría titularse La erudición no sirve para nada. No son la mula del mariscal de Sajonia, que Perón decía que lo acompañó en toda la batalla y no aprendió nada de estrategia. Ven todo desde el ombligo de ellos. Los actores, el pueblo, por eso Feynman desprecia a Perón, porque el pueblo quiere a Perón. Y González desprecia al Papa, porque la sociedad quiere al Papa. Y ellos son vanguardia iluminada, ellos están allá arriba, leyeron tantos libros que ya sabe que Perón era reformista, que ellos son revolucionarios y que Dios no existe. Son unos infradotados maravillosos, porque, digamos, me parece que Dios le dio la soberbia y se olvidó de darle el talento correspondiente a la misma, con lo cual quedan un Cocoliche Berreta, una cosa así, muy así engolado. Y yo siempre decía que Horacio González, había dos que me costaba entender cuando leía, que era Hegel y Horacio González, creía que no era por la misma razón. Pero primero un genio. Y ahora me di cuenta por qué a Horacio no se lo entiende, porque es mejor que no se lo entienda. Cuando se lo entiende, da pena. Julio, ¿cuándo lo conociste al padre Jorge y qué camino recorriste con él? Debo haberlo conocido en Salvador. Yo a mí me formaron los jesuitas desde el 62, en el 63 entró a la ciencia política. En aquel tiempo lo conocí, yo estaba del otro lado de los jesuitas, no estaba del lado de él. Yo me enojo con él y su gestión cuando
El Salvador pasa a manos privadas. Tanto es así que nunca más pisé la universidad en la que me recibí. Nunca más la pisé. Le juré que no y nunca más. Me pasó por la esquina. O sea que yo tuve una diferencia con él. Después escribo alguna nota y él me empieza a escribir sobre mis notas, a pluma, letra, una letrita chiquita, maravillosa, lapicera. Y después nos ponemos a discutir y a dialogar sobre esto. Una cosa que me asombró siempre, cada vez que lo volví a encontrar, había algo de santidad que había crecido en él. Háblanos un poco de eso, porque lo dijiste. ¿Por eso despierta esta devoción mundial? Viste que hay gente, uno como que hay algo que no puede describir, que está en la madurez, en la santidad, en la grandeza del otro, de una espiritualidad que está por encima de si Dios existe o no existe, claro. ¿No? Que uno lo encuentra, qué sé yo, en el Dalai Lama, y vos te quedás así mirando y decís, acá hay algo distinto, y que lo encontraba en él como que me asombraba. Cuando subió Kirchner, él me llamó tratando de que yo, por la amistad con los dos, porque Néstor fue mi gran amigo cuando todavía no era presidente, y mi amigo por los 2 primeros años. Ya al tercero entramos a tener roce. Yo siempre le decía a Néstor, vos no ordenás, humillás. El kirchnerismo es una idea del poder donde se obedece a tabla rasa, digo, no te queda derecho a opinar. Por eso es también la decadencia, ¿no? Lo de ese señor Uribarri gritando reelección eterna, y vos decís, bueno, si no hay reelección eterna, estos brutos van a tener que volver a la casa. Digo, ¿no? Lo de carta abierta, agarrándosela con el Papa, con Ifrán no hablan. Cuando ven Formosa, que es un caos, ven algunas provincias que son el pasado, lugares donde no hay más otro proceso electoral, porque esos feudos se quedaron en una familia. De eso no habla. O sea, la intelectualidad del peronismo critica a Perón y al Papa, pero hacia adentro no dice nada, de autocrítica nada. Y es porque están unidos a un cargo y a una orden. Y entonces me llama la atención, me da un poco de pena. Mi generación se equivocó cuando enfrenta a Perón y se vuelve a equivocar cuando no abre la boca frente a Cristina. Si Perón era reformista y Cristina era revolucionaria, esto de psiquiatra, no de ideología, no es ideológico. Pero además a Perón le discutían ustedes, justamente. Porque el Perón le gustaba que le discutiéramos. Pero Perón tenía leía las vidas paralelas de Plutarco, qué sé yo, decir, Kirchner gritaba que te pasa Clarín, no es lo mismo, hay una idea de la provocación. Ernesto Laclau, qué sé yo, inventó una teoría. Vos fíjate que uno lo ve a Mujica y es un ex guerrillero que se convirtió en presidente y contiene a la sociedad. Exactamente. Eso mismo es Dilma, eso mismo es Bachelet. Dilma. O sea, gente que sufrió en serio. Entonces vos te pensás en Mandela, es decir, ¿cuántos años de cárcel? Los rubios no podían contener a los negros, pero cuando la negritud se hace poder, es capaz de contenerlos. Y entonces ese es el tema del pueblo. Y entonces nosotros no tenemos, digamos, los Kirchner no tienen nada que ver con la revolución. Tienen algunos amigos, tuvo que ver Kunkel, pero no tuvo que ver la historia. Los derechos humanos en Santa Cruz nunca existieron. Kirchner se acerca acá, está bien, y les da un lugar donde para mí es exagerado en el sentido que los derechos humanos nunca son exagerados, pero creer que las abuelas y las madres, que son deudos, por ese dolor tienen derecho a reivindicar el pensamiento de sus hijos es otra cosa, porque el pensamiento era otra cuestión. Julio, bueno, lo chiquito ya pasó, ¿no? Las 14 negativas a recibirlo, los no te deum, las críticas de las primeras horas. Conociendo la iglesia como la conocés, sabiendo la criticado de los jesuitas, ¿qué viene ahora? ¿Qué pensás que ha decidido la iglesia cambiar con este papa, con nuestro papa? Yo agrego claramente, la presidenta estuvo a la altura de las circunstancias, ¿eh? Si tardó un rato más, un rato menos, estuvo digna. Digamos, ese encuentro donde el primer almuerzo es con ella, me pareció que nos calma a todos en la relación entre el poder político argentino
y el Papa que es argentino. Esto se resolvió. Tardó, no tuvimos la intuición de Maduro que salió y dijo, Chávez tuvo que ver. Increíble. Ni de Obama. Obama, bellísimo. Yo creo que desde el punto de vista de la religión, saliendo de la Argentina y de lo pequeño, el Papa anterior era un teólogo. Y la teología es una situación, digamos, una necesidad de la interna de la Iglesia. Yo me acuerdo cuando aparece Juan 23. Yo era dirigente católico. Yo toda mi vida fui formado en el catolicismo. Aparece Juan 23, nos permite ganar la Universidad de Buenos Aires. Que venían ganando los marxistas siempre. Pero con un Papa que va al frente, que habla de justicia social, que la Pater Inter y la Mater Magistra, claro, donde salí con la encíclica a pelear, y ahí es cuando, en una universidad donde no había ni peronismo ni radicalismo, un poquito de radicalismo, era social cristiano o socialdemócrata. Me parece que ese Papa rompe la limitación entre lo sacro y lo profano. Es una fe que invade el mundo, y en eso Francisco es lo mismo. La religiosidad y la espiritualidad es para la humanidad. Si creen o no creen es un problema del individuo. El convocar a ser mejor en la vida es un problema de la trascendencia. Te propongo en esa palabra una pequeña pausa, Julio. Ya volvemos. Mejor sueldo, cochera, así que en el trabajo nuevo arranco mañana. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La característica con Julio es que habría que grabar todo, ¿no? Cuando se hace un programa, digamos. Lo que hablamos, por supuesto, y sale al aire, y lo que conversamos cuando no estamos al aire. Julio, te quedaste en una parte, utilizaste la palabra trascendental, ¿no? De lo que él está haciendo. Hoy leía una encuesta en Estados Unidos, que están acostumbrados a que todo el tiempo le pregunten todo, con lo cual saben muy bien qué contestar. 85% de adhesión entre católicos y protestantes a la figura, para muchos desconocida, de Jorge, ¿no? Porque el debate ya no es en las iglesias. La relación de Bergoglio con la comunidad judía es de una riqueza. O sea, entraban y salían, dicen, entraban y salían en todo el tiempo. Digo, con las demás religiones, porque en el fondo lo que vamos tomando conciencia es que la idea de la trascendencia, uno recuerda el Marx que decía la religión es el opio de los pueblos. Después viene Stalin, viene Siberia, y la otra vez Delía dice que había un papa, había volteado el comunismo. Yo digo, no fue el Papa, se caía solo, el Papa ayudó. Ahora la pregunta de millones, ¿era rescatable esa porquería staliniana? Claro. Qué alegría que se haya caído. Entonces me parece que lo que está planteando el Papa es la idea de la trascendencia, y en eso Jung lo dice muy claro. La religiosidad es inherente al ser humano. Exactamente. Por eso es que no podés ni a palos convencer a... No podés creer o no creer, pero la idea de trascender está en todos. Y en los indígenas que adoraban al sol, y en nosotros más sofisticados, en los que usan imágenes, en los que no las usan, pero en el fondo, la idea y la curiosidad y la tensión, ¿no? Después uno puede cantar La vida es una herida absurda, pero... Sí, o sea, Anaxímenes, digamos, cualquier cosa, pero fíjate que pero siempre esa tensión está. Claro. Y lo que es ridículo, y es en serio nefasto, es creer que el intelectual que es ateo es superior al humilde que cree en Dios. Eso sí
es una discriminación que termina en atrocidad. Yo digo, algunos que veo, digo, si leyendo se llega ahí, quemo la biblioteca, porque me parece que lo que demuestra esto es que la vía del conocimiento está en la riqueza de la vida. Claro, creer en la Virgen, en nuestra Madre, digamos, intentar convencerme de que cambie. Digamos, pero papá, ¿por qué? Y además es tan profundo, y no es que lo aprendí leyendo. Pero me además fue dado. porque la fe es un don. Me fue dado. Pero es otra cuestión. A mí me pasó esta semana de muchos ateos amigos en serio que estaban contentísimos con el Papa. Qué increíble esta reacción. Sí, yo me sentí, un ateo que tengo uno que es un ateo pero materialista, marxista, ateo, y está alborozado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Julio, esto? Porque él que entiende que su ateísmo no es lo universal y que la vigencia o poner en el centro la espiritualidad es valioso para todos, porque la ponemos en un lugar del debate. Además, lo importante del Papa Francisco es que él no es solo estar con los pobres. Esto, yo me acuerdo, yo me crié con locura del tercer mundo, Mujica, Macialino, Pedro Gelman, Mayol. Qué delantera, Eran personajes maravillosos, ¿no? Pero y la idea era vivir como. Despertaban esa devoción, sí. Carlos Mujica rezaba misa en mi casa. Yo lo hice candidato a diputado. Mayol me casó. Después se casó él. Richardelli, lo que era Richardelli, un santo. Digo, pero ese cristianismo estaba en nosotros. Y ese cristianismo se fue volviendo compromiso. Y ese cristianismo también derivó en violencia. Y hubo muchos que entregaron su vida en ese testimonio, pero me parece que hay que tomar todo eso como riqueza y como debate y con respeto, y sabiendo siempre que lo nefasto es la idea de vanguardia, esas dos vanguardias que en Ezeiza, ese Ezeiza que deforma a Berbisky como todo lo que toca, en Ezeiza hay una minoría de derecha en el palco y una minoría de izquierda afuera, y las minorías creen que ellas conducen al pueblo, y entre las dos minorías, no serán dos demonios todos después, pero ahí son dos minorías, dos vanguardia iluminada, impiden que Perón se encuentre con su pueblo. Con miles y miles y miles y miles. ¿Y por qué? Porque las minorías o están al servicio o están en contra. Y lo que el Papa Francisco bien plantea es estar al servicio, ¿no? Ser clarito. Pero ese rece por mí, ¿no? Esa humildad, digamos, esa solidez. El primer gesto, a esta hora, un poquito más tarde, una semana atrás, él se inclinaba ante la plaza. Yo tengo una carta de él sobre una nota mía, y no, todo a mano. Entonces dice, en mi primera lectura, y entre paréntesis pone, porque la leí más de una vez. Entonces, el cardenal había leído una nota mía más de una vez, y hace un análisis, del cual me siento orgulloso y me impide publicarla. Pero te quiero decir, ese hombre que estaba con los humildes, con los cartoneros, con la villa, con los intelectuales, con los judíos, esa amplitud de la comprensión de la realidad, frente a este sectarismo de los cuatro que quedan intentando hacer de los 70 lo que no fue. Los 70 fue heroico, pero fue un error. Y el heroísmo no le quita coherencia al error. El error fue. Entonces tenemos que autocriticarnos y no poner una soberbia para seguir explicando. Me parece que en eso el Papa cambió la división de la sociedad, pero termina con este tema de la ideología falsa. Fíjate, en una semana, Julio, en una semana. Lo que me estás diciendo. Desnuda la ideología falsa. Desnuda a los señores que desde Puerto Madero te dicen que son revolucionarios de izquierda. Porque el Papa era con los humildes porque vivía como los humildes. Si sos un bacán y vivís como un bacán, no te llenes la boca con los pobres porque vivís de los pobres, pero no para los pobres. Y el peronismo sabe muy bien, porque mucha gente inclusive no lo conoció a Perón, es peronista, pero también es creyente, tiene una fe tremenda, y se da esa coincidencia. Entonces, ¿qué viene? Viene un tiempo de esperanza. ¿Qué viene de la mano del Papa Francisco? El Papa viene el fin
de una sociedad de consumo que con el consenso de Washington no solo cuestionó lo económico, nos dio la única reivindicación individual en consumir. Y nos consumimos hasta las imágenes de los hombres. Si vos y yo nos ponemos a ver las esperanzas que abrió la política argentina en los últimos años, elegimos, tiramos, elegimos, tiramos, elegimos, tiramos. No fuimos capaces. ¿Por qué? Porque era una góndola. Yo creo que paramos de consumir y entramos a pensar, a valorar, a darnos cuenta que el otro y que uno mismo es más que el dinero que gana o que el lugar que ocupa. Me parece que... ¿Pero será eso, Julio? ¿Finalmente será? Sí, porque a veces uno toma conciencia que los mejores momentos de su vida, yo digo siempre, militante es el que vive en la víspera, no es un burócrata, si le dan un sueldo ya dejó de ser militante. Militante es aquel que sueña un mundo mejor y pone su pasión y su entrega para ese mundo mejor. Entonces, me parece que ese no es un esquema ideológico, no es esta estupidez de somos de izquierda o derecha. Otro día escuchaba yo uno que decía, Bárbaro era de derecha porque era de guardia. Yo, siendo secretario, lo dije tantas veces esta semana, me hago cargo del velatorio de los muertos de Trelew como hombre de guardia de hierro. Que me corran por izquierda estos muchachos, que muchos de ellos eran funcionarios, otros estaban... Digo, no le quiero revisar los pasados, pero se los conozco. Y algunos son muy oscuros, muy oscuros. Y además son mala gente, que ya ese no es un mal pasado, es un presente feo. El tipo que dice, ese mal bicho. Y ser mal bicho ya... Julio dijo, quiero una iglesia pobre para los pobres. Y le creen todo lo que dijo en una semana. Todos le creemos lo que lo conocemos, pero fíjate lo que dijo. Hace una semana impensable eso en un papa. Quiero una iglesia pobre para los pobres. Lo que pasa es que se me ocurre que el valor de los gestos es infinitamente superior al valor de las declaraciones. ¿Viste? Vos y yo podemos decir que queremos socialismo mañana a la noche. Sí. Ahora, hacer determinadas cosas, dar testimonio de ellas, es distinto. Me parece que él lo que hace es, tiene un discurso que transita sobre su gestualidad. Y esa gestualidad sobre su coherencia. Ese combo da a un santo. Y esa santidad es como que en este materialismo nos deslumbra. Porque la crisis de Europa y la crisis del capitalismo, yo digo a veces, mientras la riqueza no tenga límite, tampoco lo tendrá la miseria. Y acá estamos discutiendo la necesidad de la miseria sin ser capaces de discutir los límites de la riqueza. Julio, imagino que soñar con el momento de encontrarlo de nuevo, no sé si has hablado. Lo voy a ir a ver, pero en su momento lo voy a ir a ver y estoy seguro que me va a recibir. Va a venir prontito, en julio ya prometió. Pero yo me voy a hacer viajo... ¿Alguna escapada vas a hacer? Y lo voy a ver, pero esas dos largas cartas que tengo de él hacia mí a mano son como una marca, y aquel momento en que me dijo, su presidente lee Liederhard, y yo me acuerdo que le dije, Monseñor, Liederhard lo leemos algunos en otra época, pero no es... Y este es un poco el drama de la sociedad argentina, que en el poder político no hay respeto por la inteligencia, nunca lo hubo. Me quiero detener ahí. Miles de testimonios de que estuvo en todos lados, con los pobres, con los más necesitados, con los que más sufrían, pero muchos que lo conocieron, es brillante el Papa en cuanto a su inteligencia, su mecanismo de pensamiento. Y la concentración, es brutal, ¿no? Esa cosa de la atención que te presta. El rato con él es un rato de intensa, digamos, él está concentrado siempre. Eso que se permite el chiste, la humorada, pero es una mente que nos supera bastante. Y esa inteligencia al servicio de la espiritualidad da una cosa maravillosa. ¿Vienen buenos tiempos, Julio? ¿O mejores tiempos? Yo creo que el Papa va a imponernos a los argentinos la virtud de la conciliación. Nos va a sacar de esto, de los odios, del enemigo, de la derecha, del mal, de la etiqueta, y nos va a instalar
en el respeto al que piensa distinto. Y una cosa importante, si uno no respeta la fe del otro, no respeta al otro. Cuando algunos señores... Y yo esto me peleaba largo, no me odiaba a Salman Rushdie, porque con el cuento verso maldito le toca la fe a los demás. Entonces, ay, mirá, no soy libre, son autoritarios. No, la fe del otro merece mi respeto, porque es mi forma de respetar al otro. Y cuando algunos hablan de discriminación y después escuchás que dicen de los que creen, la verdad que están discriminando, eso que ellos en algún momento se quejaron, hoy lo ejercen de la misma manera. Julio, un lujo como siempre charlar contigo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, así nos despedimos, nos reencontramos Dios mediante y la Virgen la próxima semana. Muchas gracias. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina.